Hola, Dios le bendiga, es un gusto saludarle, es un privilegio poder compartir con usted la palabra del Señor. Por la gracia de Dios, hacemos lo que hacemos y hoy una vez más, como siempre, es un gusto poder ser de bendición, poder compartir con usted la palabra del Señor. Recuerda, estamos en esta serie estudiando el libro de Proverbios y estamos ya en el capítulo 3 de Proverbios. Y en el capítulo 3, en todo el capítulo, vamos a estar estudiando lo que son 9 bendiciones que la sabiduría puede traer a tu vida. Amén. Recuerde de que la palabra del Señor es clara al hablarnos a nosotros, no es lo que muchas veces se escucha o podemos nosotros creer que Dios nos bendice sin importar lo que nosotros estemos viviendo. Hay cosas, hay leyes, hay mandamientos, ¿verdad? Hay disciplina en la palabra del Señor para que nosotros cada día seamos mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores eh, cristianos y de esa manera poder así, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, mostrar nuestras buenas obras para que así la gente dé la gloria a Dios y para que haciendo estas cosas seamos hijos de Dios. Así es de que es algo muy importante. Y ahí nosotros entendemos en la Biblia lo que es gracia general y gracia especial. La gracia general es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, pero hay cosas que Dios no hace con los buenos y hace con los malos, sino que hay cosas que Dios hace específicamente solamente con sus hijos. Dios es omnisciente, es omnipresente, Él está en todos lugares, pero no en todos los lugares Él se manifiesta o se revela a través de su palabra. Entonces algo muy importante porque hay revelación especial, hay revelación en general. Dios, ¿verdad? Se muestra a través de lo que Él ha hecho, a través de la naturaleza, pero hay revelación que Dios tiene a través de su palabra únicamente hacia sus hijos o sus discípulos o sus siervos, como el Señor Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque no hay ningún secreto entre amigos. Eso es algo muy importante que nosotros entendemos. Y en el libro de Proverbios, hoy nada más estudiaremos del 1 al 8 y luego el resto lo dejaremos para la siguiente enseñanza, ya que es difícil abarcarlo todo en una sola enseñanza. Y de esas 9 bendiciones que la sabiduría puede traer a nuestra vida, el beneficio número 1 que vamos a estar viendo es que obedecer a Dios puede contribuir a que disfrutes de una vida larga. Ese es el primer beneficio. El obedecer a Dios puede contribuir a que disfrutes de una vida larga. ¿Por qué digo puede contribuir? Porque a veces haciendo las cosas buenas sufrimos como el Señor Jesús. Él vivió 33 años, ¿verdad? Y bajo el plan, el proceso, lo que Dios tenía para él a los 33 años, pero hizo mucho, pero no murió por desobediente, no murió por nada, sino porque era el plan perfecto de Dios, como también lo vemos en Esteban, ¿verdad? Que también era un hombre temeroso de Dios, también lo vimos en el hermano del Señor Jesús, también lo vimos en Jacobo, que él también, ¿verdad? Murió, pero murió por hacer el bien, murió por, ¿cómo se llama? Por servirle a Dios. Pero hay casos, o vemos hoy que la mayoría de gente, como lo ha hecho desde el principio, muere por hacer lo malo. Pero cuando nosotros nos sometemos, cuando obedecemos la palabra del Señor, eso contribuye a que tengamos una vida larga acá, en la tierra, y por supuesto la vida eterna. Pero a veces alguien puede morir porque anda en malos pasos, alguien puede morir siendo joven porque por andar, ¿verdad? Violando las leyes, por andar en robo, en vicios, ¿verdad? Es algo que Dios no quiere para el ser humano, pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, obedecemos su palabra, entendemos el principio de la sabiduría, que es el temor hacia Dios,
eso contribuye a que nosotros tengamos una vida larga aquí en la tierra, vida larga, que vivamos una vida en paz, una vida llena de bendiciones, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. En Proverbios capítulo 3, en el verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra o de mis mandamientos. Y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos, ¿verdad? Verso 2, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Esa palabra paz es lo mismo que shalom. Es una paz que tiene que ver no solamente con su salud, tiene que ver con su economía, tiene que ver una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo importante aquí es, dice, que porque largura de días y años de vida y paz, dice, te aumentarán. Por ejemplo, le voy a dar un texto o le voy a recordar algo que dice la Biblia, que si obedecemos la palabra del Señor, eso puede contribuir a que tengamos una vida larga. Es que, por ejemplo, dice, obedece a tus padres y a tu madre y tendrás largura de día, o honra a tus padres y a tu madre. Dice, cuando nosotros honramos a nuestros padres, tendremos, ¿verdad?, muchos años de vida acá en la tierra. Entonces, solo con obedecer eso, Dios nos promete que seremos, ¿verdad?, bendecidos por hacer por cumplir ese mandamiento que el Señor nos ordena en su palabra. Es algo muy importante, ¿verdad?, obedecer a sus padres, honrar a sus padres, conforme a sus fuerzas, pero no desampararlos, no dejarlos, siempre estar ahí cuando lo necesiten. Ese es un beneficio que tiene al obedecer la palabra del Señor. Si usted tiene a sus papás todavía, no los abandone mientras ellos estén con vida, ¿verdad? No falte el respeto a las autoridades, sométase en todo lo que la palabra del Señor dice, y así usted está contribuyendo a tener o a disfrutar de una vida larga. Por ejemplo, al obedecer a Dios, evitas peligros innecesarios. También evitas que Dios te juzgue quitándote la vida. Es algo muy importante, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Muchos murieron no porque ya les había llegado su hora, sino porque Dios tenía que juzgarlos quitándole la vida, porque se habían metido a peligros innecesarios y también de esa manera perdieron la vida. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En Proverbios 9:6 dice, capítulo 9, en el verso 6, dice, dejen de ser ignorantes y vivirán. La palabra ignorancia tiene que ver de dejar de ser ignorantes a lo que dice la palabra del Señor. Y la ignorancia no es por falta de acceso a la sabiduría, sino es que teniendo acceso a la sabiduría, a las sagradas escrituras, a la palabra del Señor, que no es de interpretación privada, muchas veces no lo hacemos. Entonces eso es algo muy importante. La ignorancia es un pecado que nos quita la vida a la mayoría. El pueblo de Dios ha perecido siempre por falta de conocimiento. Entonces dice, sigan el camino de la inteligencia, sigan el camino de la palabra del Señor. Recuerde lo que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es algo muy importante. El Señor Jesús dijo, escudriñen las sagradas escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. También en Proverbios capítulo 9, verso 11 dice, gracias a mí, dice la palabra, la sabiduría, o dice Dios, gracias a mí se alargará tu existencia. Gracias al obedecer la palabra del Señor, se alargará nuestra existencia. Dice, tu vida aumentará, dice, muchos años. Se recuerda que por qué Dios le acortó los años de vida al ser humano, por la maldad que había en el ser humano. Y eso es algo muy importante que debemos de entender, lo que dice la sabiduría. Gracias a mí se alargará tu existencia. No solo aquí, sino que el día que nos vayamos de esta tierra, en vez de morir, pasaremos de muerte a vida. Dice, tu vida aumentará muchos años y también una eternidad con Dios en el reino de los cielos. Es algo muy importante. Segundo beneficio que
tenemos al nosotros obedecer, al escudriñar las Sagradas Escrituras, es ser íntegro puede contribuir a que disfrutes de favor divino y humano. La integridad que nos enseña la palabra del Señor, por ejemplo, Proverbios 22, capítulo 22, verso 6, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, dice, no se apartará de él. O sea, cuando nosotros instruimos al niño, en otra versión dice, enseña al niño a ser honesto. La honestidad, la integridad va a contribuir a que usted disfrute de favor divino y humano. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Donde quiera es una persona que es de confianza, una persona que es íntegra, donde quiera encuentra favor. Y eso es algo muy importante. Una persona que dice la verdad a través de las Sagradas Escrituras, como Juan el Bautista, como Felipe, como muchos de los hombres de Dios, fueron siempre bien recibidos y bien vistos por su integridad a la palabra del Señor y delante de Dios y delante de los hombres. Proverbios 3, capítulo 3, verso 3 y 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, dice, y de los hombres. Esa palabra misericordia es una palabra hebrea que es gesed, que significa amor leal. Eso es algo muy importante. Cuando hay un amor leal, cuando hay lealtad, eso nos hace ser íntegros, y cuando hay integridad, nosotros encontramos gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Por eso es que el segundo beneficio es ser íntegro, puede contribuir a que disfrutes de favor divino y humano. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El que su pareja que vive con usted diga buenas opiniones, el que sus hijos digan buenas opiniones, el que un compañero de trabajo o sus amigos digan buenas opiniones de usted, eso no significa que usted sea íntegro. La integridad viene cuando aún sus propios enemigos van a terminar hablando bien de usted. Cuando sus propios enemigos lo acusen y luego se encuentren con que usted no tiene nada malo de ser acusado, entonces ahí es donde se ve la integridad. La integridad es cuando sus propios enemigos terminan diciendo que usted no tiene nada malo de ser acusado. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, cuando lleguemos delante de Dios en aquel día, estemos ahí y luego, o cuando el enemigo va delante de Dios a acusarnos y luego resulta que no tiene nada que probar porque nuestro pecado ha sido perdonado, ha sido arrojado a lo más profundo de la mar. Hemos sido justificados ante el trono de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo de Nazaret, y por la fe en Él hemos sido justificados. Por la fe en su sangre hemos sido justificados, hemos sido redimidos, y entonces Él no podrá probar nada. Es lo mismo cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Delante de Dios y de los hombres vamos a encontrar una buena opinión, aunque el hombre al principio trate de demostrar lo contrario, pero al final se dará cuenta que no es así, porque no tendrá pruebas de qué acusar. Por ejemplo, lo que dice Daniel, capítulo 6, verso 1 y 2, dice, Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Verso 2. Además, eligió a tres ministros ante los cuales debían rendir cuentas, dice, los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y corriera, dice, y no corriera ningún riesgo. Verso 3. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado, dice, por su habilidad y sabiduría, y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Verso 4. Todos los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Eso es algo muy importante. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, verso 5. Dice, entonces ellos dijeron,
No vamos a encontrar nada malo en su trabajo. Mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Pero tampoco encontraron la forma de religión, porque luego se dieron cuenta que al Dios que le servía Daniel era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Dios de pactos. Era un Dios vivo que estaba con Daniel. Y si anteriormente lo había sacado del foso de los leones, también lo iba a sacar del foso de fuego. Y ahí eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Daniel es un ejemplo de integridad. Es un ejemplo de amor leal. No tenía nada de qué ser acusado. Ni aún sus enemigos encontraron nada malo en Daniel. Salmos 85:10 dice, entonces, cuando somos honestos, íntegros, cuando obedecemos la palabra del Señor, dice, entonces se encontrará el fiel amor y la lealtad, la justicia y la paz, dice, se besarán. Y eso es algo muy importante. También en 1 Samuel 2:26, entre tanto, el joven Samuel seguía creciendo, dice, agradando al Señor, dice, y al pueblo en cuanto a su honestidad o integridad. El Señor Jesús también lo demuestra en Lucas capítulo 2, verso 52. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían, dice, mucho, porque el Señor Jesús crecía en lealtad e integridad delante de Dios y delante de los hombres. Aunque lo acusaron, aunque lo crucificaron, pero fue por envidia, no fue porque encontraron nada malo de ser acusado. Y eso es algo muy importante que nosotros encontramos. Tercer beneficio de escuchar, de escudriñar las Sagradas Escrituras y aplicarla a nuestra vida es someterte confiando en Dios puede contribuir a que evites problemas por tu pecado. Cuando usted y yo nos sometemos confiando en Dios, confiando en su palabra, que lo que está escrito en ella es para nuestro bien y lo obedecemos, esto puede contribuir a que evitemos problemas por nuestro pecado. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, confiemos en él, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Tienes que confiar en la palabra del Señor. Nada malo nos pasará si confiamos en la palabra de él y la obedecemos. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esa palabra enderezará tus veredas significa que él va a quitar todo tropiezo de nuestro camino. Eso es algo muy importante. Él va a quitar todo tropiezo de nuestro camino. Eso es algo muy importante. Salmos 37:5 dice, confía al Señor tu vida, confía y Él hará lo correcto. Es algo muy importante. Proverbios 28:26, el que confía en sí mismo, dice, es un tonto o es un bruto, pero el sabio escapa del desastre. ¿Cómo? Obedeciendo las Sagradas Escrituras. Por eso dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Salmos capítulo 5, verso 8 dice, Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Señor, haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. Eso es algo muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Obedeciendo, confiando en la palabra del Señor. Eso es algo muy importante. En el libro de Jeremías 42:2 dice, y ruega al Señor tu Dios por los que quedamos. ¿Cómo puedes ver? Solo quedamos unos cuantos en comparación de los muchos que éramos antes. Verso 3, ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos seguir y lo que debemos hacer. Este es un tipo de persona que no fía en su propia opinión, sino que tiene confianza en la palabra del Señor, sabiendo que nuestra respuesta viene de Dios. ¿A dónde alzaremos nuestros ojos en medio de dificultades? No diremos que sabemos qué hacer sin consultar con Dios. Sabemos que nuestra ayuda viene de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 3 dice, pon en manos del Señor todo lo que haces,
para que tus planes se hagan realidad. Eso es una persona que no confía en sus propias opiniones, no se deja llevar por opiniones de los demás, no se deja llevar por opiniones de sí mismo, por pensamientos de gente que ni siquiera conoce de Dios, que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, sino que pone en las manos del Señor. Poner en las manos del Señor es actuar conforme a lo que las sagradas escrituras dicen. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Lo que dice la palabra del Señor, 16:9 de Proverbios dice: uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Y eso es algo muy importante, que cada quien puede hacer planes si los quiere, pero de todos modos, al final Dios es el que decide. Entonces, como Dios es el que decide, más vale que nosotros, ¿verdad?, confiemos en Dios, en su palabra, porque Él es el que nos habla a través de ella, lo que nosotros debemos hacer. Cuarto beneficio es que cuando al escuchar, escudriñar y aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, puede contribuir a tu salud. Puede contribuir a nuestra salud. Proverbios 7:3, capítulo 3, versos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, dice, para tus huesos. Eso es algo muy importante. Contribuirá a nuestra salud. Hay problemas. Una persona que es dada a los vicios, una persona que es dada a hacer cosas malas, una persona que anda en cosas malas, eso puede contribuir a que no tenga una vida saludable. Pero cuando obedecemos la palabra del Señor, podemos estar saludables. Nada malo nos pasa cuando hacemos el bien. Nada malo nos pasa, y si algún día nos pasa, no es por hacer lo malo, sino es por hacer el bien. Entonces es Dios el que lo va a permitir, pero es con un propósito para edificación. No nos va a destruir, sino que nos va a edificar. Proverbios 16:6 dice: el fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos, dice, del mal. Y eso es algo muy importante. Por también el Salmos capítulo 32, verso 3 dice: cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaban cada día. Él dice, cuando yo no quería confesar mis culpas o mis pecados, mis errores, dice él, me debilitaba cada día. Significa que cuando no obedecemos la palabra del Señor, eso puede contribuir a que no tengamos una vida saludable. Pero cuando la obedecemos, cuando cumplimos la palabra del Señor, la escudriñamos, eso puede contribuir a que tengamos una vida saludable. El Salmos 38:3 al 8 dice: estoy muy mal, dice el salmista, me has castigado severamente y ahora me invade el dolor. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Verso 5. A causa de mis errores sufro cada hora de dolores insoportables. Me la paso retorciéndome todo de dolor y vivo lamentándome. Verso 7. Siento por dentro la fiebre ocasionada por una pena terrible. Estoy completamente descontento. Estoy tan agotado que mi corazón abatido me hace gritar, dice el salmista. Es algo muy importante. Por eso es que obedecer la palabra del Señor puede contribuir a que tengas una vida saludable. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En Marcos capítulo 2, verso 5 dice: cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al paralítico: hijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Algo muy importante. ¿Por qué le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Y por qué no ora para que se levante, verdad, y ya no siga siendo un paralítico? Aquí es algo muy importante. Cuando Jesús vio la fe que tenía el paralítico, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le habla de que sus pecados son perdonados? Porque la parálisis que tenía este paralítico era el resultado de un pecado que él había cometido. Y eso es algo muy importante. Hay cosas que vienen a nuestra vida que no son resultado de un pecado, pero hay cosas que pueden ser porque estamos mal delante de Dios. Por eso es que cuando algo malo nos esté sucediendo en nuestra vida, lo importante que debemos de hacer es examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos caminando delante de Dios. Es algo muy importante.
Por ejemplo, Juan 9:1 dice, una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, no que haya pecado ni que sus padres, le dice, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrar un milagro. Es algo muy importante. Vemos lo contrario al paralítico. El paralítico estaba paralítico por causa de su pecado. Por eso el Señor Jesús le dice, primero, como veo tu fe, tus pecados te son perdonados. Pero este ciego era algo que ni él ni sus padres habían pecado, sino que Dios había permitido eso para Dios mostrar su gloria a través de él. Entonces aquí hay algo muy importante. No toda enfermedad viene a causa de un pecado, pero hay muchas cosas que nuestro pecado nuestro pecado nos roba la salud a nosotros, nos roba la alegría, nos roba la pasión por Dios. Por eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Hacer el bien, por eso obedecer la palabra del Señor puede contribuir a que tengamos una vida saludable. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Y esos son los beneficios de los cuales hemos hablado hoy. Recuerde que el primer beneficio que hemos hablado es que nosotros, el obedecer a Dios, puede contribuir a que disfrutes de una vida larga. Segundo beneficio, ser íntegro puede contribuir a que disfrutes de favor divino y humano. Tercer beneficio que hemos hablado es someterte confiando en Dios puede contribuir a que evites problemas por tu pecado. Y el cuarto beneficio es que puede contribuir a tu salud. Y eso es algo muy importante. Amén. Espero haber bendecido su vida a través de la palabra del Señor. Espero hacerlo reflexionar, hacerlo meditar en la palabra del Señor y que esto sea de bendición para su vida. Amén. Que el Señor me le bendiga. Lo veo en la próxima enseñanza, en el próximo video. Y gracias por ser un suscriptor del canal. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por darle like. Que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted y sobre lo suyo. Bendiciones y hasta pronto.